Buenos días, buenas tardes, buenas noches, bienvenidas al podcast Distópico, el resumen semanal de noticias que ofrecemos cada viernes en Revista Distopía, en una semana en la que pasó mucho, pero mucho pasó. Hubo pirotecnia, de la que siempre hablamos, pero también hubo de lo otro. Tuvimos milagros evangélicos, tuvimos sesión en el Senado de la Nación con agenda opositora, denuncia del gobierno de golpe institucional, Milei diciendo de todo. La verdad es que esta semana sí que pasaron cosas, así que vamos a intentar ordenar un poco todo esto que estuvo sucediendo en los últimos días. Así que si te parece, ya mismo empezamos. Y lo que te digo siempre, si estás escuchando esto, no te vayas hasta el final, porque este material de lo rápido que van las cosas se autodestruye muy, pero muy rápido. Bien, ahora sí vamos con la información y empezamos cronológicamente porque muy rápido esta semana nos dio material para hablar cuando el sábado el presidente de la Nación, Javier Milei, decidió ir a Chaco. Todos dijimos, bueno, va a inaugurar una obra, va a hacer un acto con el gobernador, va a visitar alguna escuela, algún hospital. No, nada de eso. Fue a un congreso de iglesias evangélicas. Ahí habló el presidente de la Nación en un atril que decía algo así como la palabra de Dios o una cosa así. La escena era realmente pintoresca, era hasta gracioso ver al presidente de la Nación en este evento diciendo las cosas que estaba diciendo y sabiendo lo que terminamos conociendo acerca de esa iglesia, ¿no? Que por esos días ya se empezaba a decir, ¿no? Todo esto acerca de los milagros y demás, pero vamos de a poco. Sabíamos que iba a ser impactante, personalmente no me imaginé tan impactante este evento. Fue un congreso muy masivo, hubo de todo, hubo gente que había pagado una entrada y no sabía que iba a estar Milei, se enojó porque estuvo, mucha gente muy contenta porque estuvo Javier Milei. Se difundieron también o se viralizaron los precios que pagó la gente para estar en las primeras filas, gente obviamente con poder adquisitivo que tiene que ver con las cúpulas de estas iglesias que están avanzando y se están posicionando muy rápido del país, pero vamos a escuchar un pedacito de lo que decía Milei en este evento porque él termina haciendo toda una asimilación en la cual, según su interpretación, el Estado es el demonio y hay que combatirlo, una cosa bastante rara. Y en la peor de todas, el maligno le propone que se arrodille frente a él, porque le muestra todos los reinos del mundo, es decir, los estados, el Estado. Y le dice que si se arrodilla frente a él, le dará el poder sobre todos los estados del mundo, porque ese poder le fue dado, es decir, está la confesión propia del maligno, que el Estado es la representación del demonio. Por eso cada vez que avanza el Estado, digamos, hay más pobreza, hay más calamidades, hay miseria. Por eso es que les digo, despertemos a la fe, porque eso es lo que nos traerá no solo el cielo, sino la prosperidad aquí también en la tierra. Un pastor, ¿no? Esto se volvió el reino demasiado rápido, la verdad. ¿Se acuerdan de la serie, ¿no? En la cual Diego Peretti era un pastor y estaba su esposa, la pastora Elena, que es Mercedes Morán, y que por diferentes circunstancias terminaban llegando justamente a la presidencia de la Nación. Y pasaban cosas parecidas a estas realmente, ¿eh? Lo que decía el presidente de la Nación en la serie tenía un calibre parecido, no en el sentido antiestado, pero sí en esta cosa del presidente predicador. Estamos escuchando un presidente predicador. Luego lo de la representación del maligno en la tierra es repetido ya para Milei. ¿Se acuerdan que le había dicho que Francisco era la representación del maligno en la tierra? Después recalculó políticamente, en algún momento de lucidez y le terminó pidiendo disculpas, pero los chistes se van repitiendo ya a esta altura del partido. El asunto iglesias evangélicas dejó mucha tela para cortar porque el evento, como te decía recién, fue muy impactante. Se difundieron videos de lo que pasó después y el pastor tocaba en la cabeza a las personas que estaban ahí y esas personas se desmayaban. Cuestión de fe, cada uno cree en lo que cree y creo que no es acerca de la fe de cada persona en particular, sino acerca del poder, ¿no? Que estas instituciones tienen sobre la gente y el aprovechamiento de ciertas necesidades o vulnerabilidades, ¿no? Otra cuestión vinculada con las iglesias que se difundió por estos días tiene que ver con uno de los milagros que los pastores le imputan a su Dios. Esto lo contó el pastor, después lo contó el hijo del pastor y hubo un plot twist interesante. Parece ser que en esa iglesia pesos se transformaron en dólares por milagro. Repito, lo contó Cristian, el hijo del pastor Jorge Ledesma de la iglesia Portal del Cielo, la que hizo el congreso en la cual estuvo
Javier Milei, y aunque suene totalmente disparatado, es lo que contaron. Vamos a escuchar a Cristian, el hijo del pastor, acerca del milagro. Cristian, buen día. Jairo Estracha te saluda. ¿Cómo estás? Buen día, Daniel. Te pregunto, ¿vos estuviste cerca, pudiste vivenciar el momento que se viralizó en las redes, donde entiendo que a tu papá se le transforman 100.000 pesos a $100.000 en la caja de seguridad? Sí, fue una experiencia súper fuerte para nosotros y fue una experiencia que nos permitió tener la fe para arrancar algo tan loco como la edificación de este templo, porque era un desafío que parecía imposible, literalmente. ¿Pero y cómo fue? ¿Ustedes fueron al banco a retirar su dinero de una caja de seguridad? O sea, en la caja de seguridad se tenían pesos guardados, que era como un ahorro del ministerio, de la iglesia que se tenía ahí, y la contadora tenía el registro, llevaba el registro de lo que había ahí, ¿no es cierto? Y bueno, cada cierto periodo de tiempo, mi papá iba a hacer el como un arqueo para pasar a la contadora de nuevo, como estaba eso ahí. El tema es que como había pasado bastante tiempo, no tenían la seguridad de que el monto siga exactamente igual, entonces había pasado un poquito más de un año, entonces mi papá fue y le dice a la contadora, según lo que yo tengo registrado es 100.000 pesos lo que hay ahí, y mi papá se acordaba que era eso. Entonces fueron, mi papá fue con la caja de seguridad del banco, cuando abrió había 100.000, había 100.000 también, pero eran dólares. Entonces mi papá pensó que ella se confundió, le dice, no, son $100.000, le dice, no, son 100.000 pesos. Entonces mi papá le manda foto porque no le creía, y ahí fue la sorpresa más grande para nosotros, que no fue ni la primera ni la última experiencia similar, pero no en esa magnitud, sí fue la primera. ¿Y cómo lo declaras ante la AFIP? Y ahí empieza el trabajo, obviamente, de la contadora. Bien, varias cuestiones, ¿no? En principio, qué tiempo excesivamente materialista y excesivamente capitalista que estamos viviendo, que incluso el discurso acerca de los milagros se vuelve acerca de transformar pesos en dólares. Qué sé yo, antes los milagros tenían que ver con cosas de verdad relevantes. Pero, por otro lado, también escuchaste que el hijo del pastor decía muy claramente 100.000 pesos en $100.000. Dijo, de hecho, había 100.000, pero de pesos pasaron a ser dólares. ¿Cuál es el plot twist de esta historia? Bueno, hoy publica Infobae que el pastor de Chaco dice que no son $100.000, sino que ahora son $9.500, es decir, 100.000 pesos convertidos en tipo de cambio, es decir, el milagro de la línea de flotación, ¿no? Evidentemente hay un Dios que atiende a los milagros argentinos y tiene en cuenta el tipo de cambio. La verdad que hay algo muy extraño pasando en esta cuestión. Bien, fue a Chaco entonces el presidente de la nación. A donde no fue es a Tucumán. No fue a Tucumán el 9 de julio. Además, el día de la independencia. Todos sabemos desde la escuela que la independencia se declaró en Tucumán. No pudo ir supuestamente porque había neblina. A todo esto tuvimos una semana bastante complicada de Javier Milei con los gobernadores. Muchos gobernadores piden que él les entregue partidas de dinero, aportes del Tesoro Nacional, aportes que él está gestionando, no los está entregando, no se está encargando de las obras, pero además no está posibilitando que los gobernadores puedan hacer esas obras. Entonces, por alguna extraña coincidencia, todos los gobernadores del país le están exigiendo a Milei algunas cuestiones vinculadas con esto. Entonces, si él iba a Tucumán, lo concreto es que el apoyo no iba a ser robusto, iba a haber prácticamente ningún gobernador. Entonces podrá haber dicho que era por la neblina, pero da la sensación de que era por el escaso apoyo que iba a tener por parte de gobernadores en ese acto. De hecho, quien sí pudo ir a Tucumán el día de la independencia, como ya había pasado en el Día de la Bandera y en Rosario, fue Victoria Villarruel, la vicepresidenta. Pésima relación entre ellos, ya sabemos, está todo quebrado entre ellos dos. Ella fue a Tucumán el día de la independencia, le preguntaron por esta cuestión y esto dijo. No solo vengo como vicepresidente de la Nación, vengo como argentina, he venido muchas veces a Tucumán, tengo muchos amigos en esta provincia y hoy poder acompañar a los tucumanos en la fecha tan importante que es la independencia de la República Argentina, el 209 aniversario de nuestra independencia, cómo estar acá y no venir a hacerme parte del pueblo tucumano. ¿Tuvo problema con la niebla usted? Salí tarde, así que tenía ya decidido, por supuesto, venir, porque he venido muchas veces, así que muy contenta de estar acá de nuevo. Le esquivó la polémica directa, ¿no? Dijo, yo ya había decidido venir, le preguntaron por la niebla y salió por la tangente, pero dijo, acá hay que estar el día de la independencia como vicepresidente y como Argentina, dijo además. Así que fue una semana de visibilidad para Villarruel.
Por estos contrastes que ella marca, sutilmente, pero los marca, pero también por la semana legislativa, ¿no? Ella es presidenta del Senado en su carácter de vicepresidenta de la Nación, y ahí estuvieron pasando varias cosas. De hecho, Villarroel se termina peleando con Patricia Bullrich esta semana, pero esto lo vamos a repasar después del corte. Por lo pronto, te cuento también que el día de la independencia hubo un banderazo con artistas populares convocado por Cristina Fernández de Kirchner. Ella nuevamente habló a través de un audio de WhatsApp porque está en prisión domiciliaria, así que siguen estas intervenciones creativas a la hora de manifestarse con Cristina presa. En términos electorales cerraron las alianzas en provincia de Buenos Aires. Recordemos, las elecciones bonaerenses están desdobladas y el 7 de septiembre se va a votar legisladores provinciales y también se va a votar concejales en todos los distritos de la provincia. Los diputados nacionales por la provincia de Buenos Aires se vota en octubre. Esta elección va a ser solamente provincial y como es antes, es el 7 de septiembre, ya están venciendo los distintos plazos, ¿no? Por lo pronto las alianzas, la siguiente parada va a ser las candidaturas y después sí, la campaña oficialmente hablando. Pero cerraron las alianzas y hubo algunos frentes oficializados. En principio el peronismo y el conglomerado de fuerzas que conforma el Frente Amplio del Peronismo cerraron llamándose Fuerza Patria. Ahí está Axel Kicillof, está La Cámpora y también está Sergio Massa, pero hay otros aliados menores. También, de hecho, creo que hasta Guillermo Moreno termina confluyendo en este frente, así que hay unidad, vamos a ver con qué términos y con qué estabilidad, pero hay unidad en el oficialismo bonaerense. En cuanto al aspecto antiperonista, digamos, La Libertad Avanza termina conformando el frente, La Libertad Avanza, uniendo al PRO a su propuesta. La foto que vimos fue Karina Milei de La Libertad Avanza con Cristian Ritondo del PRO. Obviamente la lectura que hacemos acerca de esto es que es un acta de rendición para el PRO, porque no va con sello propio esta elección, forma parte de una alianza que lleva el nombre del mileísmo, el nombre de La Libertad Avanza, así que queda Mauricio Macri muy desdibujado en la provincia de Buenos Aires. También era necesario que la derecha, el PRO, La Libertad Avanza, tuviesen una propuesta de unidad, porque claramente quieren ganarle a Kicillof. Si van separados esto ya iba a ser prácticamente imposible, así que dieron el primer paso razonable para que esto suceda. Por otro lado, la izquierda va en el Frente de Izquierda y los Trabajadores Unidad, con las fuerzas que históricamente lo han conformado, y el peronismo disidente terminó acordando con la UCR, las dos facciones de la UCR actuales, con Facundo Manes, con Stolbizer, con Monzó y con Carrió, en un frente que se llama Somos Buenos Aires. Vemos acá al radicalismo por afuera del esquema del PRO. Esto es interesante para muchos municipios del interior de la provincia que están gobernados por el radicalismo, ¿no? Pero en coaliciones que habían conformado junto al PRO en su momento. El radicalismo aportaba estructura y el PRO una oferta refrescante, ¿no? Bueno, esto en esta elección se termina rompiendo. Esta es entonces la oferta que van a encontrar los bonaerenses y las bonaerenses en los cuartos oscuros el 7 de septiembre. Fuerza Patria, el nuevo nombre del peronismo, Alianza, La Libertad Avanza o Frente La Libertad Avanza. Por otro lado, la izquierda, Frente Izquierda de los Trabajadores Unidad, y el peronismo disidente con el nombre Somos Buenos Aires. Antes de pasar al pequeño corte que hacemos habitualmente más o menos en la mitad del podcast, te cuento una noticia importante. Se identificó esta semana, la Asociación Abuelas de Plaza de Mayo anunció la identificación y la restitución del nieto número 140. Estamos hablando de desaparecidos de la última dictadura eclesiástico-cívico-militar en Argentina. Esto se anunció en una conferencia de prensa que se hizo en la Casa por la Identidad del Espacio Memoria de la Ciudad de Buenos Aires. Ahí estuvo su titular, Estela de Carlotto, quien dijo que esto fue un bálsamo para seguir a pesar de las circunstancias. El nieto número 140 es el hijo de Graciela Romero y Raúl Eugenio Metz. Sabemos acerca del nieto que nació el 17 de abril de 1977 en un centro clandestino de Bahía Blanca, en La Escuelita. De ahí eran oriundos sus padres, Graciela y Raúl, quienes fueron secuestrados en Cutralcó en 1977 y ella, Graciela, estaba embarazada de 5 meses en ese momento. Durante las semanas que los tuvieron secuestrados, los dos fueron torturados y todavía hoy están desaparecidos. Graciela tuvo un varón en cautiverio y tanto ella como Raúl dejaron huérfana a Adriana, una beba de 1 año. Sus abuelos paternos la educaron y la cuidaron y la acompañaron en la búsqueda de su hermana durante todos estos años, y Adriana
fue quien estuvo en la conferencia de prensa en la cual se anuncia la restitución del nieto 140. Algo interesante es que ella escribió un blog acerca de cómo fue la búsqueda y es un material muy interesante para leer. Bien, dicho esto, ahora sí vamos al pequeño corte que habitualmente hacemos en el podcast distópico. Aquí yo te recuerdo que estás escuchando la abducción noticiosa de Revista Distopía y que no es este podcast lo único que hacemos. Sí, hacemos estos resúmenes noticiosos, pero también generamos contenido para nuestras redes, enviamos un newsletter que es quincenal. Este miércoles, de hecho, nos toca enviar el newsletter. Es gratuito como todos nuestros contenidos, es abierto como todos nuestros contenidos. Creemos nosotros en la liberación de la información y este tipo de interpretaciones acerca de la realidad, y lo concreto es que podemos hacerlo realidad gracias al aporte de quienes confían en Revista Distopía, quienes encuentran una buena forma de interpelarse a nuestros contenidos, quienes se sienten acompañados por algo de todo lo que hacemos, a quienes ayudamos a hacerse preguntas y también a quienes les ayudamos a encontrar respuestas. Si a vos te parece importante o relevante que sigamos haciendo este trabajo, que la voz de Distopía siga creciendo, puedes ayudarnos haciendo un aporte por única vez o suscribiéndote para aportar mensualmente. En nuestras redes sociales, particularmente en Instagram, donde estamos como @revista.distopía, vas a encontrar enlaces para poder hacerlo y todo aporte es bienvenido. Suponiendo que no quieras o no puedas hacer un aporte en dinero, también nos vienen muy bien las alabanzas al dios algoritmo, en tiempos donde todo tiene que ver con los unos y ceros. Que le des me gusta a este video, que lo compartas, que lo comentes, que lo envíes a una persona que creas que le puede interesar, nos viene muy bien porque nos da visibilidad y nos ayuda a llegar a más personas. Vamos ahora con la noticia distópica de esta semana, que tiene que ver con un viral que quizás hayas visto, pero seguramente nos va a ayudar a conversar acerca de algunas cuestiones, y que viene desde Tucumán, desde la capital de Tucumán, desde San Miguel de Tucumán, donde la intendenta recibió en la municipalidad unas visitas un poco particulares. Vamos a escuchar el audio, en realidad es un video, seguramente lo vamos a compartir en Instagram, pero escuchando ya te vas a dar una idea acerca de qué es lo que tenemos para comentar. Vamos a tener que cambiar todos los funcionarios por robots, chicos. Vamos a renegar menos. Se desmayó. Vamos a hacer reanimación cardiopulmonar. Vamos conmigo. Les saluda, chicas. Robot te está saludando. Hola. Para que te haga los pozos, las calles, los baches, el pavimento, todo. Está divino. Adiós. Y acá tenemos la agenda. Vamos a tener que hacer esto. Todos mis funcionarios tienen miedo que los cambie. Bien, ¿qué se imaginaron con este video? ¿Con quién les pareció que estaba interactuando la intendente? La intendente se llama Rosana Chaala y es una persona realmente muy carismática. Ha sido viral más de una vez por distintas cuestiones. Y en este caso, por si no lo percibieron, estaba interactuando con dos robots. Uno que parecía un humanoide y otro que parecía un perrito robot y que los iba paseando, ¿no? El que se desmaya es el humanoide, dice hay que hacerle RCP. Y así van pasando por toda la municipalidad, ¿no? Lo que estaba anunciando era una especie de programa de modernización para su distrito, pero hay varias cuestiones. Primero, la música de Star Wars, ¿no? Star Wars es una serie que siempre pareció futurista, ¿no? Que parecía irrealizable. Bueno, el verosímil de esta época hace que nos parezca muy cercano todo esto, ¿no? Y que un video de un anuncio real pueda llevar esa música sin que nos parezca extremadamente descabellado. Entonces, el aceleracionismo digital y, por otro lado, también toda la parte del idiota tecnológico, ¿no? Esta cosa de creer que la tecnología nos va a llevar por sí misma a otros lugares y que no es simplemente mercancía. Bueno, son algunos aspectos que tenemos que resaltar de este video, ¿no? Siempre decimos, y es también muy conocida la expresión, los estados y los gobiernos en realidad están siempre gestionando nuestras emociones, ¿no? Y en este caso se ve muy claramente que la robótica tiene que ser amigable para nosotros. De hecho, tienen nombre estos dos robots que acompañaban a la intendenta. El perro se llama Chicho, o sea, le pusimos nombre de perro para sostener la metáfora, ¿no? La cuestión de la mascota y la dominación respecto al animal, por supuesto. Y el humanoide también tiene nombre. Sobre el final escuchamos un chiste por parte de la intendenta que dice tiene miedo que los reemplace. Y sí, la verdad es que sí, vamos camino a eso, ¿no? A que muchos puestos laborales sean reemplazados justamente por robots. Estos robots además son de origen chino, así que también vemos aquí
una nueva importación, no estamos produciendo nada en Argentina, en definitiva estamos importando incluso fuerza laboral. Y aunque resulta obvio que de la robótica van a surgir nuevos puestos laborales y una nueva alfabetización, también es cierto que las corporaciones digitales y las corporaciones tecnológicas cada vez van ganando más terreno, ¿no? Saludos a Elon Musk, por ejemplo, aunque en este caso estamos hablando de China. Así que esta me pareció la noticia distópica de la semana. Primero por la música, ¿no? Por Star Wars, que aparece ahí, me parece todo un dato. Segundo porque se hizo viral, ¿no? Una intendenta graciosa, una intendenta muy carismática, una intendenta showwoman, ¿no? Realmente me parece que es muy propia de este tiempo donde política y espectáculo están tan mezclados. Y tercero por las implicancias, ¿no? Por el mensaje que da la cuestión de la robótica y todo lo que describimos más en detalle en este pequeño apartado. Bien, esta fue entonces la noticia distópica de la semana. Vamos a seguir ahora con la información y vamos al Senado de la Nación. El Senado sesionó esta semana y fue por obra y gracia de los senadores opositores, ¿no? Ellos no es que se autoconvocaron, sino que fueron en el día y horario en el cual están convocadas las sesiones ordinarias del Senado y pidieron tratar algunos temas que tienen que ver con partidas del gobierno, para discapacidad, para jubilaciones, para Bahía Blanca y demás, partidas que el gobierno no quería entregar porque no quiere poner en riesgo su famoso déficit cero. Entonces lo que salieron a decir es que los opositores en pleno estaban generando una especie de golpe de estado institucional o que querían ver caer al gobierno. Fue una semana realmente errática para La Libertad Avanza. Seguramente la puedan capitalizar, ¿no? De alguna manera y puedan masticar el mensaje y terminar diciendo algo que tenga algún sentido, pero fue una semana errática para La Libertad Avanza. La cosa es que todo este clima, donde por un lado se hablaba de crisis del gobierno y el gobierno hablaba de intento de golpe institucional y demás, se fue prediciendo bastante durante los días anteriores a la sesión. Tenemos dos audios para escuchar acerca de esto. Primero, Javier Milei, el presidente, con Luis Majul, decía textualmente esto. Vamos a escucharlo. En realidad, a ellos no les importa, digamos, si los argentinos van a estar peor o mejor. A ellos les importa el poder y la de ellos. Entonces, y este modelo lo que prueba es que ellos son parte del problema, no de la solución. Entonces, en ese contexto... Pero usted se da cuenta que habla de todos los gobernadores, o algunos debe, porque todos los gobernadores contra usted. Presidente, perdón la interrupción. Y todos los gobernadores contra usted... Es en el Congreso todos los gobernadores contra usted. Bueno, todo el Congreso contra usted. Es que la intención de ellos es romper todo. Bien, todos contra mí, este mensaje subyace de aquí. Y Milei diciendo que todos los gobernadores quieren romper todo, salvo él, que quiere hacer, otra cosa distinta. Pero el video que más se viralizó por estos días fue uno de Alejandro Fantino. Fantino, el libertario explícitamente, en su canal de streaming ha estado Milei muchísimas veces y siempre tienen unas conversaciones muy amigables. Dijo que había hablado en off con Luis Caputo, con el ministro de Economía, y que se venían meses complicados. Esto se viralizó el feriado, el miércoles a la noche. Desde las cuentas trolls libertarias salieron a decir que el video había sido editado, que estaba generado con inteligencia artificial. La cosa es que si vamos a escuchar el video de corrido, termina diciendo lo mismo, ¿no? Fantino termina diciendo que según lo que habló con Caputo, se venían meses de volatilidad, meses de conflictos, por lo cual termina siendo una fake news que Alejandro Fantino no dijo lo que sí dijo y que todos escuchamos, ¿no? De hecho, vamos a escuchar algo de lo que decía Fantino por estos días en su canal de streaming acerca de un off que aparentemente había tenido con Luis Caputo. Hablé con Toto Caputo, vamos a hablar abiertamente. Hablé con Toto Caputo casi una hora. Y se los quiero contar por si se angustian un poco cuando vean lo que pase en los próximos días con respecto al dólar y con respecto a los números que van a empezar a venir. Entonces les voy a contar mi off con Toto Caputo, ¿ok? Voy a romper el off. Se va a mover, sépanlo, mírame a los ojos, vos estás del otro lado en el chat. Sí, se va a mover y mucho. Va a ser bravo, muy bravo. La vamos a pasar para el orto, sépanlo, ahora lo digo 3:29 de la tarde, 3:29 de la tarde del 9 de julio, va a volar el riesgo país, va a superar holgadamente los 1000 puntos, el dólar se va a ir para arriba, seguramente el gobierno tenga que intervenir en la banda porque va a tocar la banda de arriba, va a haber ruido en la calle, va a haber mucho ataque mediático y van a ser 3 meses picantísimos.
qué sé yo, no caben demasiadas interpretaciones acerca de lo que dijo Fantino. Creo que fue clarísimo y que sí, siempre conviene escuchar el video completo, pero no me parece que la Libertad Avanza haya querido dar un mensaje acerca de consumir información. Justo la Libertad Avanza, que se la pasa generando noticias falsas y subiéndose a campañas generadas con información que no es certera y con interpretaciones extrañísimas de los datos, sino que me parece que lo que quisieron hacer es otra cosa. Me da la sensación de que querían generar una dinámica que tuviera que ver con lo que iba a pasar al día siguiente, ¿no? Que es que el Senado iba a sesionar y querían decir, bueno, por estas cosas que está haciendo el Senado va a desaparecer el déficit fiscal, va a crecer el riesgo país, etcétera, y van a ser meses bravos. No por Milei, sino por los senadores opositores que quieren hacer esto. Al día siguiente sucedió la sesión, como te decía. Victoria Villarruel estuvo en la sesión, no le quedaba mucha más opción que estar, y una mayoría abrumadora, pero opositora, 2/3 prácticamente del Senado, terminaron aprobando algunas cuestiones. No aprobaron por unanimidad el aumento de los saberes jubilatorios, una recuperación que los llevaría muy cerca de cuánto eran cuando asumió este gobierno. Por otro lado, se convirtió en ley la reactivación de la moratoria previsional, la emergencia en discapacidad y también el rechazo del veto presidencial a la emergencia en Bahía Blanca. Qué sé yo, si hay déficit fiscal pero hay que atender estas cuestiones, me parece que gran parte de la población quizás no prefiera el déficit, ¿no? Hay que ver a quién le conviene este Excel tan prolijo. Pero el gobierno dice por un lado que la sesión fue inválida y por otro lado que van a vetar y que si se llega a anular su veto van a judicializar la cuestión, ¿no? Esto también lo dijo Javier Milei en un tono que a mí me parece preocupante para un presidente de la nación. Habla como una persona sacada realmente, y esto es lo que decía desde la Bolsa de Comercio. Y saben que lo que pasó hoy ya lo sabíamos ayer. Tuvieron algún gesto el 25 de mayo, pero se criticaron mis formas. Ahora saben que Milei tenía razón. Pero sobre todas las cosas, lo más importante es que sepan que están desesperados. Esto es un acto de desesperación porque saben que en octubre la libertad arrasa. A la luz de lo que pasó hoy, apuesto 100.000 a 1 que todos saben lo que voy a hacer. Así que, ¿saben qué? Vamos a vetar. Y si aún se diera la circunstancia, que no creo, pero se diera que el veto se cae, lo vamos a judicializar. Bueno, se lo escucha muy sereno, por suerte, al presidente de la Nación en la Bolsa de Comercio, mientras además lo aplauden, ¿no? Esto es lo que a mí particularmente más me hace ruido, que lo aplaudan mientras tiene este tipo de conductas. Todo esto terminó con acusaciones muy duras del gobierno a Victoria Villarruel. Esa relación está totalmente rota, creo que además desde el gobierno le tienen ganas a Villarruel, ¿no? Porque viene siendo explícitas, ¿no?, sus diferencias con el gobierno nacional, y se cruzó con Patricia Bullrich, se dijeron de todo. Bullrich le dijo que estaba siendo funcional al kirchnerismo o defendiendo al kirchnerismo y no terminando con el kirchnerismo, que es lo que vinieron a hacer. Villarruel le dijo Montonera y bueno, todo el sainete que ya conocemos. Esto entonces por el lado del Congreso. Vamos a ver qué pasa con los vetos. La cosa es que si el gobierno sostenía que la sesión había sido ilegal, vetando reconoce la legalidad, ¿no?, de la sesión, y la eventual judicialización no tendría lugar. Pero bueno, vamos a ver, yo creo que si van a vetar deben tener alguna noción acerca de que van a tener respaldo después con el veto. Pero bueno, en esta Argentina surrealista la verdad es que no se sabe. Ya que estamos con el gobierno, terminaron las facultades delegadas del Congreso del Presidente de la Nación. Por un año el legislativo le había dado facultades delegadas a Milei a través de la ley Bases. Ya avisó el ministro de Desregulación, Federico Sturzenegger, que no va a haber una exención de esas atribuciones, pero sí detallaron desde el gobierno los 65 decretos que se promulgaron por esas facultades en el último año. Y despidieron a estas facultades, por ejemplo, disolviendo Vialidad Nacional. 5.000 personas trabajaban en Vialidad Nacional. También se eliminaron dependencias del área de agricultura, como los Institutos Nacionales de Agricultura Familiar, Campesina e Indígena y el de Semillas. Se desjerarquizaron otras áreas y hay mucha alerta, ¿no? Por ejemplo, la Comisión Nacional de Regulación del Transporte pasa a ser Agencia de Control de Concesiones y Servicios. Se van a licitar a privados 9.120 kilómetros de ruta. El
cambios en el Ministerio de Salud. Te decía que hay alerta porque se creó, por ejemplo, la Administración Nacional de Establecimientos de Salud, la ANES, que busca gestionar de manera unificada 5 hospitales nacionales con el objetivo de achicar planta permanente, y esto obviamente resuena en el caso Garrahan, ¿no? Ya que estamos hablando del caso Garrahan, desde la Asamblea de Trabajadores y Trabajadoras del hospital hicieron un paro de 24 horas y un abrazo simbólico al edificio, obviamente en protesta de los recortes al presupuesto. Hay un nuevo designado como director del hospital. Recordemos que la anterior directora había renunciado. Y en el Congreso, volviendo al Congreso, pero a diputados, hubo dictamen en la Comisión de Presupuesto para declarar la emergencia pediátrica y mejorar el presupuesto del Hospital Garrahan, pero esto recién sucedió en comisión, así que todavía no hay nada aprobado. Ya que hablamos de hospitales, distintos medios extranjeros están hablando del ajuste en Argentina, de la motosierra, ¿no? Por ejemplo, Deutsche Welle hizo un informe sobre el impacto del cierre del Instituto Nacional del Cáncer, y The Guardian contó que los recortes en ciencia llevan a los trabajadores a sumarse empleos para pagar las cuentas, algo que sucede no solamente en el ámbito de la ciencia, pero en ese ámbito es totalmente preocupante. Pasamos a las valijas, porque esta semana también hubo valijas. En esta semana se conoció un caso de valijas de un vuelo privado de Miami que entraron al país sin control en un avión de un empresario de Scaturice, que es el nuevo dueño de Flybondi. Es una persona además cercana al gobierno, por ejemplo. La versión oficial fue que no hubo nada antirreglamentario, porque sí se controló lo que había que controlar, pero no todo se controla. Una versión confusa, ¿no? Siempre está este tufillo cuando está la Libertad Avanza en el medio, no sé si lo han notado. La cosa es que, desmintiendo la versión oficial, la Fiscalía aportó imágenes de cómo 5 de 10 valijas de este vuelo entraron sin control, en un tema que va a dar para hablar. Adorni, por ejemplo, sin que nadie le mencionara la palabra dinero, dijo valijas de dinero, y nadie había dicho dinero. Así que tenemos para tirar de ese hilo todavía. Por otro lado, en el caso Libra, Hayden Davis, uno de los principales acusados de la causa Libra, transfirió millones de dólares minutos después de reunirse con Milei en las horas previas al lanzamiento de esta meme coin. La información la reveló un experto en informática, Fernando Molina, y según él rastreó, el 30 de enero, horas después de haber ingresado a la Casa Rosada, transfirió nada menos que $507.500 a otra billetera, y un día antes del lanzamiento de Libra mandó $1.275.000 a otra cuenta. Así que hay movimientos que seguramente se van a ir investigando. Estos casos siempre llegan a resolverse cuando la fuerza investigada ya no está en el poder. Vamos a ver cómo avanza en este caso. Lo que sí hizo el gobierno nacional fue apelar el fallo que obliga a entregar el 51% de las acciones de YPF a fondos buitres. No creo que lo hayan hecho con demasiado ahínco, es un gobierno bastante entreguista, ¿no? Pero estuvo apelado. Por otro lado, un informe de UNICEF dice que 1.700.000 niños, niñas y adolescentes salieron de la pobreza en la segunda mitad del 2024, después de tocar un piso de 67.1% en la primera parte del año. Además, 1.800.000 dejaron de ser indigentes, y la organización dice además que las estimaciones preliminares de 2025 confirman la tendencia positiva, lo cual indica que hay otros extremos para discutir de este modelo de Javier Milei, ¿no? Evidentemente, gente de la pobreza está saliendo. Ahora, ¿qué consideramos pobre? ¿Cómo medimos la pobreza? ¿Qué sacrificamos para que el dinero alcance? Y por otro lado, ¿con qué comparamos? Nos estamos comparando con una inflación muy alta y con datos macroeconómicos realmente golpeados. Dos noticias para terminar. Por un lado, una condena histórica por el caso de Tehuel de la Torre. Tehuel, varón trans, desapareció, y condenaron a quien sería el culpable del homicidio grabado por odio a su identidad de género. Estamos hablando de Luis Alberto Ramos. Tiene una condena ahora a prisión perpetua confirmada por este tribunal. Es un caso importante por la visibilización de este transhomicidio, ¿no? Y de la violencia hacia las personas trans en nuestro país. Pero lo más relevante de este caso es que Tehuel no apareció. No sabemos dónde está, y sobre todas las cosas no sabemos quién ni cómo lo buscan, si es que alguien lo busca. Finalmente vamos a hablar de Córdoba, porque se acuerdan que la noticia distópica hace un par de semanas había sido que querían sacar un quebracho de 300 años, casi 280 y pico años, en Villa Allende para construir un camino. Bueno, esto siguió creciendo, y la empresa que habían contratado para extraerla, la grúa que habían contratado para extraerla, Jorba, terminó retirándose de este trabajo, diciendo que no van a atentar contra especies arbóreas históricas.
El comunicado que difundieron dice: lamentamos profundamente cualquier confusión generada y reiteramos que Jorba no apoya ni ejecuta acciones que atenten contra la preservación de árboles históricos ni del entorno natural que compartimos. La verdad es que el árbol se está secando, ¿no? De tanto que lo han podado, el árbol va a terminar muriendo y lo van a terminar extrayendo en otras circunstancias, así que el daño especista y supremacista ya está hecho. Nada más que cuando esto es viral, evidentemente los gobiernos y las empresas retroceden. Ahora, ¿qué lógica hay ahí atrás? ¿Qué hubiese pasado si nadie se quejaba, ¿no? Esto hubiese pasado inadvertido como pasan tantas otras cosas inadvertidas. Así que me pareció importante decir que en Villa Allende, producto de la lucha, se defendió todo lo que se pudo de esta especie de árbol. Querían sacar, reitero, un quebracho de 300 años. Es un acto realmente criminal, pero paradójicamente la persona detenida terminó siendo una periodista que protestaba en su defensa. Bien, dicho esto, hemos llegado al final del podcast de esta semana. Si llegaste hasta aquí, te agradezco mucho. Mi nombre es Lautaro Peñaflor Zangara y te espero el próximo viernes para una nueva abducción noticiosa de Revista Distopía.